¿Sabía usted que existe un texto muy antiguo que asegura que Jesús de Nazaret predicó en las antiguas culturas de Mesoamérica después de su resurrección en la actual Palestina? Alien Truth no apoya pero tampoco discrimina ningún culto religioso. El reportaje que usted verá a continuación es únicamente una propuesta histórica basada en fuentes literarias antiguas. Si usted se siente intimidado por nuevas ideas respecto a Jesús de Nazaret, entonces por favor retírese de este video cuanto antes. Por favor abandone su reproducción inmediatamente. Por otro lado, si desea conocer otra perspectiva acerca de la historia conocida, entonces este reportaje sí es para usted. Y por favor quédese, porque nada, absolutamente nada, es como nos lo han contado. Joseph Smith Jr. nació en Sharon, Vermont, Estados Unidos, el 23 de diciembre de 1805. Fue el cuarto de los 9 hijos del matrimonio conformado por Joseph Smith y Lucy Mack. Personas ajenas a su familia que lo conocieron de cerca lo describieron como un joven de intelecto por debajo de la media. Por otra parte, se le reconocían buenas aptitudes para los debates sobre moral y ética política que se llevaban a cabo en un club para jóvenes al que asistía, y un cierto talento como exhortador en las reuniones metodistas tan comunes en aquella época y de las que también participaba durante su adolescencia. Gozaba de una gran imaginación y tenía una mentalidad activa e inquisitiva. En 1826, consciente de su falta de estudios y con 20 años de edad, se mudó a Bainbridge para asistir a clases en una escuela. No obstante, unos años antes, en septiembre de 1823, cuando Smith contaba cerca de los 18 años de edad, dentro de su habitación, supuestamente, apareció un ser de aspecto luminoso que se identificó bajo el nombre de Moroni. Este primer contacto con dicho ser fue para revelarle a Joseph Smith la existencia de unas antiguas planchas de metal que supuestamente pertenecían a las culturas precolombinas de América, donde, según Moroni, se encontraba escrita la historia no conocida de lo que ahora conocemos como mayas, aztecas, olmecas e incluso incas. Pero eso no era todo. El ser luminoso le reveló que estas planchas de metal eran la evidencia de que Jesús de Nazaret, el rabí de Galilea, había estado en el continente americano después de su muerte y resurrección en la actual Palestina. La historia cuenta que Smith creyó volverse loco y realmente estaba abrumado por la experiencia que había tenido. No fue sino hasta días más tarde, según el relato, que el ser apareció de nuevo ante Joseph y le reveló que en tiempos antiguos había sido un profeta de Mesoamérica. Es decir, Moroni era un ser evolucionado muerto y resucitado que había vuelto a la tierra para revelar la existencia de las planchas metálicas que contenían otro evangelio de Jesucristo dado a los habitantes prehispánicos. Y Joseph Smith era el elegido para traducir dichos textos al idioma inglés. El ser sobrenatural, al que muchos se atreven a llamarle extraterrestre, guió al muchacho de 18 años hasta un árbol cerca de su casa. Ahí lo hizo excavar hasta encontrar una caja de piedra que en su interior contenía las planchas prometidas por Moroni. Se dijo que estaban escritas en un idioma muy antiguo llamado por Smith egipcio reformado, del cual por supuesto no se tiene ningún registro arqueológico real.
La historia contenida en las planchas contaban supuestamente, insisto, un relato épico de guerras, paz y amores entre las naciones antiguas del centro del continente americano, cuyos líderes, miembros e iluminados profetizaron la llegada de un hombre dios al otro lado del mundo que descendería al planeta para traer la salvación. Estas supuestas naciones eran descendientes de los israelitas que dejaron Jerusalén alrededor del año 600 a.C. y que viajaron a América del Norte después de un llamado de Dios. Por supuesto que en 1800 Joseph Smith no podía conocer los verdaderos nombres de las culturas mesoamericanas que la antropología y arqueología han llamado mexicas, mayas, olmecas o incas. Así que el estadounidense dijo que los nombres de aquellas civilizaciones habían sido los nefitas y los lamanitas. En su historia, las antiguas civilizaciones de América esperaban a Cristo para conocer su mensaje. Así que después de que el rabí de Galilea fue entregado, azotado y crucificado en Jerusalén, los supuestos nefitas y lamanitas recibieron señales de que ya serían visitados por el profeta definitivo. Las placas de Joseph Smith entregadas por el ser luminoso Moroni, que obviamente muchos creen fue un ángel, contaban aparentemente que Jesús de Nazaret llegó a América luego de resucitar en Medio Oriente. Una de las referencias bíblicas del Nuevo Testamento que Smith utilizaba para justificar esta historia y tratar de darle veracidad es el Evangelio de Juan en el capítulo 10, versículo 16, donde Jesús supuestamente dice: «También tengo a otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor». Estas ovejas a las que supuestamente hizo alusión el Galileo serían, según Smith, los pueblos precolombinos de América. Jesús supuestamente predicó su evangelio a los mayas, mexicas e incas. Una idea que si se pone bajo la lupa no se sostiene por ninguna parte, pero en un momento llegaremos a eso. El libro de las planchas metálicas fue compilado hace más de 2500 años por un supuesto hombre antiguo llamado Mormón, que resultó ser el padre del ángel y ex profeta Moroni, aparecido a Joseph Smith. Los compilados de Mormón de hecho dan título al libro de Smith, el Libro de Mormón. Dada la falta de pruebas e incredulidad de varias personas sobre esta historia, sobre todo a principios del siglo XIX, los religiosos Oliver Cowdery, Martin Harris y David Whitmer afirmaron haber visto a Moroni y las planchas de metal entregadas a Smith. A estos tres hombres, considerados por los creyentes de dicha iglesia como testigos del Libro de Mormón, se sumaron otros 8, entre ellos el padre de Joseph Smith, que aseguró también haber visto las planchas. De hecho, los testimonios de estas 11 personas se incluyeron en las primeras páginas del libro. ¿Pero acaso es cierta la historia del Libro de Mormón? En verdad, Jesús de Nazaret visitó las Américas luego de resucitar en la actual Palestina. Como dijimos antes, hay muchas cosas que no se sostienen respecto a la historia de Joseph Smith. Si alguien lee el Libro de Mormón, cosa que hemos hecho aquí en Alien Truth durante varios meses, cualquiera se puede dar cuenta de los múltiples errores históricos muy propios de alguien que no tenía absolutamente ninguna idea de los pueblos de Mesoamérica. En el Libro de Mormón se cuentan historias de reyes prehispánicos que montaban a caballo y de pueblos que utilizaban asnos para trabajar. Esto ciertamente es totalmente imposible. Los caballos y asnos no llegaron a América sino hasta que fueron traídos por las invasiones españolas. Por otro lado, la arqueología actual sí que tiene muchísimos datos acerca de los señoríos mayas y mexicas que reinaron hace al menos 1600 años, y por ningún lado existen evidencias arqueológicas de los hechos narrados por el Libro de Mormón en América. Hechos que, repetimos,
Si tienen como personajes caballos y asnos en Mesoamérica muchísimo antes de la llegada de los españoles, entonces no son más que pura fantasía. Algo que se ve totalmente reforzado al no existir evidencia alguna de las planchas de metal entregadas supuestamente por Moroni. Desde finales del siglo XIX, nunca nadie registró las planchas. Todo lo que se tenía eran testimonios acerca de su existencia y nada más. Testimonios que resultan muy dudosos puesto que provinieron de amigos cercanos a Smith. Además, el idioma en el que estaban escritos, el supuesto egipcio reformado, es un lenguaje inexistente e inventado. Sin ninguna duda, Smith fue un gran escritor con una imaginación envidiable, capaz de crear hechos históricos ficticios que la gente de su tiempo pudo creer debido a que ignoraban muchas cosas del pasado de nuestras culturas ancestrales de América. Aún así, Joseph creó junto a su Libro de Mormón, una secta que tiene actualmente más de 17 millones de seguidores por todo el mundo y más de 65,000 misioneros. Para Alien Truth, Edward Betancourt.